Masterclass, la experiencia de ser emprendedor a empresario, con Humberto Armenta. Brevemente les comento, pues estamos en el Innovation Gym, que es parte del Tecnológico de Monterrey. Estamos dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Y pues el Innovation Gym, si algunos de ustedes no nos conocen, somos un centro de innovación dentro de la Escuela de Ingeniería, pero pues le damos servicio o trabajamos con toda la comunidad del TEC. Y nuestra misión es empoderar a la comunidad del TEC para que conviertan sus ideas en innovación, a la vez que promovemos la cultura, el conocimiento y las colaboraciones que inspiren el desarrollo de el futuro basado en innovación, ¿no? El cambio basado en innovación. Y lo que hacemos principalmente son estas 4 actividades. El aprender, hicimos aprender y enseñar, y nos dedicamos a la enseñanza y a la investigación de los procesos de innovación, desarrollo de producto y emprendimiento. A la creación. Dentro del Innovation Gym tenemos un laboratorio de prototipado, un makerspace para prototipado rápido de diferentes características. A conectar, y esto significa a crear una comunidad donde podamos conectar nuevas ideas, conectar nuevos proyectos y a inspirar. Aquí nos referimos a generar ideas para la innovación, a crear esa inspiración para el emprendimiento, a crear esa inspiración para el desarrollo tecnológico. Y esto es lo que veríamos en el Innovation si estuviéramos físicamente allá, pero bueno, ahorita lo que vemos son, tratamos de traer todas estas experiencias en línea también, ¿no? Si tienen oportunidad, por favor, tómense un minuto rápidamente para seguirnos en redes sociales del Innovation Gym, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, es donde ponemos toda la información sobre sesiones constantemente. Tenemos actividades relacionadas a innovación, masterclass. Tenemos al menos, bueno, una sesión de masterclass al mes muy bien seleccionada para tratar de traer los mejores expositores. Y pues hoy tenemos el gusto de tener la presencia de Humberto Armenta. Humberto, bueno, pues, director y fundador de Rexa, Exatec, ¿verdad? ¿Es así? Y por aquí nos pasaron algunos datos tuyos. Pues has sido presidente del Consejo de Administración de Rexa, eres ingeniero civil, graduado de Campus Monterrey, agricultor, productor de aguacate, ganadero, creador de toros de lidia, y has desempeñado cargos presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Eh, Se lee sencillo, pero es algo muy importante en la construcción. Presidente de la American Society of Civil Engineering, AC, capítulo Monterrey. Presidente del Comité de Infraestructura del Consejo Consultivo del Agua y como profesor de cátedra de la Universidad de Monterrey, UDEM y del TEC. Y es fundador de Construcción y Servicios, que es la empresa Rexa, y la cual presides desde 1994. Muy bien, Humberto, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues aquí están los contactos de Humberto, por favor, también para si lo pueden seguir en Twitter, en LinkedIn y la página de Humberto para más información. Y Humberto, adelante, te dejo la proyección. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues qué gusto darnos un espacio para platicar. No quiero empezar sin primero agradecer a Irán Ortega de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC en el Campus Monterrey, a Sael Capetillo, que amablemente hizo la presentación, director de Innovation Gym, y por supuesto a Elsa Alan del equipo de Llorente y Cuenca que nos ayudan para poder tener estas conversaciones. Bien, pues les voy a compartir una presentación que es con la que me iré guiando para compartirles la plática de hoy. Bien, pues la idea es compartirles historia, que es pues como la historia de cualquier otro
joven emprendedor que luego con el tiempo se vuelve empresario. No tiene mucho de especial, pero me gustaría que a lo largo de la narración tomáramos nota de estos 5 conceptos, que son los consejos que me gustaría dejarles. Primero, el tema de las buenas calificaciones. Se habla a veces que pues no es tan importante sacar buenas calificaciones mientras desarrollemos otras habilidades o socialicemos o participemos en actividades extracurriculares. Y la verdad de las cosas, y por experiencia, y ahorita en la narración volverá a salir este tema, sí es importante sacar buenas calificaciones y sí es importante pues saber lo que te enseñan en la carrera, en una carrera como la nuestra, ingeniería civil, los que son civiles o la carrera de cada quien. Otro consejo que me gustaría que retomaran a lo largo de la narración es el tema de concentrar esfuerzos. Priorizar el enfoque sobre la dispersión. Luego, cuando traemos mucha energía y nos gusta trabajar mucho y somos muy entusiastas, nos da por atacar muchas actividades al mismo tiempo. Y bueno, pues el día finalmente tiene 24 horas. Hay unas horas para dormir, unas horas para actividades como la familia, el deporte, el ejercicio. Y bueno, quedan otras tantas para todo lo que es el trabajo productivo, si lo queremos llamar así. Y necesitamos hacer una buena selección de cuáles son las actividades a las que hay que dedicarnos no solo la actividad que dedicamos, sino la mente que le dedicamos, el tiempo que le dedicamos a pensar en algo, pues tiene que estar concentrado, contrario a traer un montón de actividades por ahí regadas. El otro tema que también, o el otro consejo que al final me gustaría que les quedara de esta plática es importante aprender la administración, la disciplina de administración, clases pues de administración, contabilidad administrativa, evaluación de proyectos, todo lo que tiene que ver con administración, porque los que estudiamos carreras muy técnicas, como ingeniería civil, luego nos quedamos cortos aunque llevamos algunas clases de administración, contabilidad o lo que fuera, nos quedamos cortos y si queremos emprender o si queremos manejar un negocio, es importantísimo que nos capacitemos en el tema de administración. Grandes errores y grandes atajos hubiéramos tomado, en el caso mío, si hubiéramos tenido una preparación en el tema de administración. El cuarto consejo que me gustaría que fueran captando de la narración es que busquen, si quieren emprender, hacer negocios en la formalidad. En la formalidad me refiero constituyéndose en una empresa, facturando el total de los ingresos, llevando una contabilidad formal, cumpliendo con las normas internacionales o las normas vigentes de contabilidad, pues ya lo iremos profundizando ahí a lo largo de la plática. Y finalmente, por último, y yo creo que pues, de lo más valioso de los 5 consejos que me gustaría dejarles, si me preguntaran qué quieres lograr con esta plática, pues dejarles bien sembrados estos consejos y haberlos convencido de que son importantes. Y ese quinto es el valor de la palabra. Cuando prometemos algo, hay que cumplirlo. En nuestras transacciones, con un proveedor, con un cliente, con un socio, siempre, aunque no esté firmado en el contrato o aunque la redacción del contrato diga alguna cosa que nos dé espacio para no cumplir, el valor de la palabra siempre va por encima. Y eso nos va a permitir una carrera larga en los negocios, porque al final, pues esto no se acaba y te vas a volver a encontrar a la gente irremediablemente, si no es hoy, mañana, pasado. Y si tú vas creando una reputación de cumplir con lo que prometes o cumplir tu palabra, pues se te van a ir abriendo y multiplicando las oportunidades de hacer negocios con la gente que vas conociendo por el camino. Entonces, bueno, me gustaría que trajeran estas cinco ideas en la cabeza mientras les platico mi historia. Insisto, no es una historia muy especial, es una simple historia. Y abajo puse las claves de los consejos y sobre cada lámina, pues cuál puede resaltarse. ¿Ok? Bien, pues empezamos. Esto es primero pues platicarles sobre mi carrera en el TEC. Yo empecé en agosto de 1988 y terminé hasta mayo del 94. Me tardé 12 semestres en terminar la carrera de ingeniería civil. ¿Por qué?
Pues porque le daba mucho peso a actividades extracurriculares. Le daba mucha importancia a esto del relacionamiento con las demás personas, incluso a costa de sacar buenas calificaciones. Si me preguntas, pues organicé uno de los simposios a lo largo de mi carrera, organicé varias expo construcciones de las que organizábamos los estudiantes, de las asociaciones de estudiantes y de la ACE estudiantil y todo esto. Por supuesto, andaba metido organizando los concursos estos de puentes de palitos de madera, las canoas de concreto. Jugaba fútbol americano ahí en la liga intermedia con los Borregos. Todo eso no es malo, por supuesto que no es malo, es muy bueno. Lo que pasa es que no puede ser a costa de sacar malas calificaciones o de dejar de estudiar, porque todas esas actividades de relacionamiento, de extracurriculares, va a haber más tiempo para hacerlas, y pasar por la carrera y llevar la clase de estática o de diseño estructural en concreto, pues ya no lo vas a volver a llevar. Es la única oportunidad en la vida, sobre todo si ya no vas a seguir estudiando, de llevar esas clases y aprenderlas bien. Entonces, es válido tener todas estas actividades y tener todas estas inquietudes, pero siempre, siempre, después de haber estudiado y después de haber logrado las mejores calificaciones posibles. No se justifica tener calificaciones malitas o no tan buenas por andar en todo este rollo. A mí eso me pasó. Yo tenía calificaciones en la carrera pues, no tan buenas y me las justificaba por andar en todo esto, y a la hora de la hora sí me ha hecho falta. He tenido que tomar otros cursos después y sí hace falta. También es importante que cuando uno anda en todas estas actividades, checar muy bien cuál es nuestra motivación para andar en ellas. Tiene que ser, y hay que hacer un análisis de conciencia profundo, que la motivación sea el verdadero servicio a los compañeros y a los demás. A mí me pasaba que sí, pues era, obviamente, consecuentalmente, eran los que andamos en estas cosas de mesas directivas y todo, pues estamos trabajando para la comunidad estudiantil, pero la verdad es que a uno le sirve en el relacionamiento, en conocer a los empresarios que luego te patrocinan los eventos, en conocer a los profesores, a los directivos, etc. Y si tu motivación no es la del servicio por dar servicio, eso puede tener una evolución perversa, que luego en la vida real o en la vida de afuera se llama tráfico de influencias o coyotaje o actividades de bajo valor agregado, solo conectando oportunidades de negocio sin uno realmente aportar nada o agregar algún valor. Y eso pues no es un camino recomendable. Es importante, por supuesto, como dicen por ahí, el know-who, pero nunca, nunca jamás a costa del know-how. Hay que tener el know-how, saber hacer las cosas, y después de eso, trabajar en el know-who, con quién hacer las cosas, cómo facilitarlas, cómo llevarlas a la realidad. Les platico un poco del año en el que yo me gradué. Estamos hablando de 1994, es un año simbólico, ahí pasaron muchas cosas, hay muchas series y en la historia de México reciente, pues es un año importante. En ese tiempo todavía no había alternancia en el poder, el candidato a presidente de la República por el PRI, por el Partido de Revolución Institucional, era virtualmente el próximo presidente. En este año el candidato era Luis Donaldo Colosio, todos sabrán su historia. Y el presidente en turno era Carlos Salinas de Gortari, ya en su último año. Salinas de Gortari había sido un presidente fuerte, casi todo el sexenio había sido un presidente fuerte, líder. La gente estaba contenta en términos generales, ¿verdad? Estaba contenta con su gestión. Yo creo que su mayor logro fue haber gestionado y logrado el Tratado de Libre Comercio, que abrió muchísimas oportunidades para México. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ese último año de su gobierno, en el 94, pasaron muchas cosas que enturbiaron el ambiente económico y político y lo económico. Les narro así rapidito. El 1 de enero hubo un levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo armado en el sureste, en Chiapas, que alegaba por su causa, pero bueno, pues fue un impacto el tener un grupo armado
haciendo una especie de revolución contra el gobierno, contra el Estado establecido. Luego, el 23 de marzo, fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Era el candidato del PRI a la presidencia y lo mata. Entra como sustituto el candidato Ernesto Zedillo, que a la postre, por supuesto, se hace presidente. El 21 de agosto son las elecciones y los resultados fueron: Zedillo ganó con 49% de la votación, Diego Fernández de Ceballos tuvo el segundo lugar con el PAN con 26%, y Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, obtuvo el 17%. Entonces es electo Ernesto Zedillo, y luego el 28 de septiembre, antes de que tome posesión Ernesto Zedillo, el nuevo presidente, asesinan al presidente del PRI, a José Francisco Ruiz Massieu. Finalmente, el 1 de diciembre ya toma posesión Ernesto Zedillo, y entre el 19 de diciembre y el 21 de diciembre suceden algunas cosas ahí en el manejo de la macroeconomía, de la política económica a nivel país, y se viene lo que es el famoso error de diciembre, que pues es una tormenta económica muy importante. La crisis del 94, se devaluó el peso más de 100%, hubo una caída del PIB grande del 6.2%. A lo mejor en este momento con el COVID, esa caída no es tan grave, pero sí fue muy grave en ese momento. Todos los bancos quebraron, hubo cientos de miles de desempleados, y las tasas de interés de los créditos las tasas de interés se fueron al cielo. Pues quien tenía dinero prestado para trabajar, pues prácticamente esas deudas se hicieron impagables. Y ese pues fue el año que me tocó graduarme. Algo así como para los que se graduaron tal vez ahora en diciembre del año pasado, que se graduaron y les dio la bienvenida todo esto del COVID y todo el impacto que hemos tenido en lo económico. Bien, les platico un poco ya con la empresa. Esta empresa se llamaba Regiomontana de Carga, REXA. La fundamos 2 compañeros de la escuela y un servidor, todavía de estudiantes. Pusimos 36,000 pesos entre los 3, 12,000 pesos cada quien, para dar el enganche del camión que ven ahí en la foto a la arrendadora Vancomer. Y luego, pues había que seguirlo pagando el resto. Eso sería tal vez el 30% del valor del camión. Y había que trabajarlo, es decir, vender acarreos de material a granel, tierra, agregados, carpeta asfáltica. Y con lo que ingresáramos, pues teníamos que pagar chofer, prestaciones laborales, combustible, mantenimiento y, por supuesto, la mensualidad a la arrendadora Vancomer para pagar el camión. Era una distracción más de todas estas que les platicaba hace un momento. Todavía no me graduaba, pero bueno, pues éramos muy, muy activos y en aquel tiempo nos queríamos comer el mundo a mordidas. ¿Qué recomendaciones al fundar una empresa? Pues como decía al principio, constituirse legal y formalmente. Abrir una empresa, constituirse, darla de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registrarla ante el IMSS, el Infonavit, facturar el 100% de los ingresos, eso de cobrar en efectivo o manejarse en la economía informal, o manejar cuentas por fuera de la contabilidad oficial. Es muy común luego, y más en México, que el 50% de la actividad económica es informal, pero eso te impide crecer. Mientras tú no formalices tu administración y no la hagas delegable a un equipo administrativo y auditable por un equipo auditor, pues nunca puedes dejar de tú ser el que personalmente cuente el dinero, y entonces nunca vas a crecer, te quedas enano. La mejor manera de crecer es tener desde el principio una base formal, delegable, auditable, medible, de tu empresa. También lo que pasaba mucho con mi generación, por lo menos los que decidimos emprender luego graduándonos o antes de graduarnos, es que hacíamos trabajitos de construcción y no nos dábamos de alta, no constituíamos una empresa, y entonces le pedíamos a otro que facturara por nosotros. Y ese otro, pues facturaba por nosotros, él recibía el dinero formalmente y luego él nos pagaba a nosotros. Y eso se presta a manejos de impuestos y a maromas que luego tienes que andar haciendo, que no son recomendables del todo ni te van a llevar muy lejos. La recomendación, insisto, es
formalizarse, hacer los negocios dentro de la formalidad. Si el modelo de negocio que diseñas o que propones o que emprendes no da para pagar los impuestos desde su diseño, pues no es un buen modelo de negocio. No puedes establecer un negocio y pretender crecer si desde el diseño del modelo de negocio dependes de hacer maromas fiscales o manejar dinero informal para poder tener utilidades. Entonces, esa es la recomendación. Bien, pues en eso estábamos en 93, noviembre del 93, cuando fundamos esta empresa, y en diciembre, bueno, perdón, no es cierto, en 94, en mayo, ya finalmente me graduó, y en diciembre del 94 se viene este famoso error de diciembre que les platicaba, y las tasas de interés se van al cielo, de tal forma que lo que trabajara el camión, así trabajara 24 horas y cobrara a tiempo y pagara su combustible, su mantenimiento, su reparación, sus llantas, sus amortiguadores, estuviéramos trabajando todo lo que se pudiera, el pago el servicio a la deuda, es decir, el pago de la mensualidad para pagarlo, como los intereses eran tan altos, era imposible de pagar. Entonces era pues una quiebra, ya, el negocio empezando y quebrado. Y ahí es donde empieza a tener peso el valor de la palabra. Yo afortunadamente logré conseguir lo que le debía al banco, Arrendadora Bancomer, lo conseguí prestado de un préstamo particular con intereses mucho más bajos, pero fue un crédito a la palabra. En realidad no había contratos firmados, no estaba yo obligado legalmente a pagar, ni me podían obligar legalmente a pagar, pero gracias a que pagué, fue que luego seguí pudiendo conseguir nuevos créditos para adquisición nueva de más maquinaria. Es decir, ahí sí, pues tuve que recurrir a un crédito, digamos, informal contra las recomendaciones, pero entra en juego el valor de lo que prometes. Y ahí sí, pues se cumplió y eso me siguió abriendo más puertas. Cuando me gradué en mayo del 94, bueno, yo le compré, todavía no pasaba lo del error de diciembre, le compré a mis dos socios su 66%, su 33 y su 33, pagándoles a cada uno 12,000 pesos, es lo que habíamos puesto de capital. Y ya me quedé con Rexa, Regiomontana de Carga. Y ahí graduado, ya recién graduado, en agosto del 94, es que decido convertirla en Regiomontana de Construcción y Servicios. Y aunque las letras ya no coinciden, pues mantenemos el mismo logotipo que ven ahí, que es Rexa. Seguí comprando maquinaria con créditos informales de amigos que traían dinero y pagándolos puntualmente, con una tasa menor a la que estaba en el mercado. Como les digo, pues era la crisis esta del 94. Y pudimos seguir trabajando y seguir creciendo. ¿Cuál era la actividad principal de esta empresa de un estudiante recién graduado? Pues primero que nada, buscar encargos, que te encargaran encargos, obras, que te hicieran el encargo de obras, que te contrataran para construir. Y bueno, buscamos subcontratos con las constructoras establecidas, las constructoras grandes, con clientes privados pequeños, o más bien encargos pequeños. Y empezamos a trabajar con el gobierno, al principio con municipios. ¿Por qué los municipios? Porque los municipios hacen obras sencillas, como estas de las fotos. Pavimentitos, obras de drenaje, remodelacioncitas, así como las que ven. Y esos eran los trabajos que hacía Rexa en el 94, 95, recién graduado. Eso sí, bien establecido, pagando los impuestos, facturando todos los ingresos, llevando una contabilidad formal hasta donde alcanzábamos a lograr eso, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues fuimos teniendo obras más complejas, con clientes privados, con clientes públicos, evolucionamos a que el gobierno del estado, de Nuevo León en mi caso, nos encargara obras ya un poco más grandes, poco a poco. Y finalmente, pues llegamos a hacerle construcciones u obras de infraestructura al gobierno federal, que es, digamos, lo más profesionalizado en cuanto a obra pública, lo más evolucionado en términos del esquema de contratación, de la formalidad con la que se contratan las obras, de la formalidad con la que se paga también, porque el gobierno federal es mucho más organizado que los gobiernos estatales y que los gobiernos municipales, sin duda. También luego empezamos a hacer vivienda.
Hicimos vivienda ya con recursos propios para vender. Compramos tierra, terrenos, la urbanizábamos, los terrenos, y construíamos vivienda de interés social para venderle a los derechohabientes del Infonavit, con créditos del Infonavit, que nos compraban las casas. Insisto, pues fue fundamental llevar una administración formal, auditable, y siempre debido a las normas contables y fiscales correctas. Nada de andar llevando cuentas en la libreta, te debo, o sea, tus socios, tus acreedores, tus proveedores, todos deben de ver la misma información de la empresa, de tal manera que puedas crecer. Si no, pues sí, te vas a quedar en una empresa cuentachiles, donde tú tienes personalmente que contar todo y te quedas en mano, como lo decía. Insisto en cumplir lo acordado. Aquí en esta época, pues pedí prestado para comprar maquinaria, motoconformadoras, excavadoras, rodillos vibratorios, pipas de agua. Y bueno, poco a poco, con el dinero prestado compraba la maquinaria y la iba pagando. Sobre el cumplimiento de la palabra, cuando eres contratista y así, de este tipo, la liquidez siempre es un problema. Nunca cobramos o logramos cobrar a tiempo para pagar en tiempo pactado a los proveedores. Y no se diga, pues, para cumplir con la nómina, con la raya de los trabajadores. Cuando te pasa eso, que nos pasó muchas veces, pues la recomendación es simple y sencillamente, siempre, absolutamente siempre dar la cara. Nunca negarle el tomarle la llamada a un proveedor que te habla para cobrarte cuando no tienes para pagar. Porque le va a entrar el miedo, va a pensar que te estás haciendo pato, que no le quieres pagar, o que ya te olvidaste de él. En cambio, si le das la cara, le contestas la llamada, sin excepción, en los momentos puedes estar en una boda, tú ya empezando a divertirte, y te habla un proveedor a cobrarte, hay que atenderlo, y aunque no le hayas pagado ese día, pues oye, fíjate que no me han pagado a mí, pero aguántame, lo que tengas que decirle, pero que sea la verdad, y viéndolo a la cara. Eso es fundamental para que puedas ir construyendo confianza de todos los stakeholders alrededor de una empresa. Proveedores, acreedores, trabajadores, subcontratistas, etc. Bien, luego vino el proceso de institucionalización de la empresa, digamos. No era una empresa que se puede decir familiar, porque no era una empresa familiar, era más una empresa personal, pues muy vulnerable a no tener procedimientos formales. Sin embargo, decidimos por entrarle a los procesos de institucionalización, y aquí les platico dos etapas de Rexa. Una desde su fundación, del 94 al 2009, que operábamos de una cierta manera, y otra del 2009 a la fecha. En la primera, pues seguía un poco la inercia de mi estrategia de la escuela. Tenía muchas actividades periféricas, accesorias, que me ayudaban, sí, a relacionarme, a conseguir contratos o encargos de obra, pero me distraían mucho en el know-how. Tenía mucho know-how, pero poco know-how. Pues andaba en la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Construcción ahí en Nuevo León. Luego fui vicepresidente de la Cámara. Hice una carrera importante ahí en la Cámara de la Construcción en Nuevo León. Me hice luego presidente de la Cámara de Construcción de Nuevo León. Después me fue llevando esto a una vicepresidencia de la Cámara a nivel nacional, hasta que acabé de presidente de la Cámara de la Construcción a nivel nacional, lo cual, por supuesto, me tomaba el 80-85% de mi tiempo, además acá en México. Y el negocio, pues sí, muy relacionado, pero el negocio pues era capaz de hacer obras sencillas que no requerían mucho know-how. ¿Por qué? Porque el señorito andaba en la grilla, entretenido, haciendo mucha gestión, sí, eso sí, política empresarial, sí, también es importante, pero a lo mejor no era el mejor momento para un emprendedor o empresario que iba en esa etapa de la formación de un negocio. Esto se termina en 2009. En 2009 cambio completamente la estrategia y decido finalmente concentrarme en el negocio. Y ahí es donde empezamos con este proceso de institucionalización. Primero que nada, creamos un consejo de administración. El gobierno corporativo, nos insertamos a las prácticas de gobierno corporativo. Desde entonces, desde el 2009, tenemos el mismo consejo de administración. Algunos de ellos son los de la foto que ven ahí, que son puros consejeros externos, presidentes o dueños de otras empresas, de alguna manera relacionadas con la construcción o con el tema financiero.
cero actividades ya periféricas, o accesorias o complementarias, todo el día trabajando en el negocio, sí aprovechando el know-how, pero desarrollando mucho más el know-how. Esto permitió que pues poco a poco fuéramos, esta atención ahora de dedicarle al negocio ahora sí de tiempo completo, permitió que lográramos obras ya más difíciles, obras más complejas, y también pues las pudimos desarrollar. Más o menos en esa época también quisimos hacer un brazo para desarrollar ingeniería. Veíamos que la construcción se vende siempre y cuando el cliente te provea la ingeniería, los planos, el proyecto ejecutivo. Éramos simples contratistas. Hacíamos lo que el cliente nos pedía y lo que nos daba en unos planos o en un proyecto ejecutivo que él hacía o que él le encargaba a una ingeniería o a un diseñador. Entonces, en 2009, después de varios intentos de asociación con algunas empresas americanas, dos empresas americanas que intentamos, acabamos haciendo una empresa entre una transnacional española que se llama Ayesa, una empresa española que se llama Ayesa, una ingeniería muy potente que trabaja en muchos países, y Ayesa al 50% y Rexa al 50%, y hicimos una empresa nueva que se llama Ingeniería y Proyectos Santo Domingo, con una capacidad de hacer ingeniería estructural, de vialidades, hidráulica, de varias especialidades, obviamente echando mano de la capacidad de Ayesa, la socia tecnóloga. Y entonces de ahí nació, digamos, nuestro brazo proyectista, nuestro brazo para hacer nuestras propias ingenierías de las obras que nosotros proponíamos construir. Y al mismo tiempo, en ese tiempo, en el tiempo que nos decidimos concentrar, también decidimos buscar participar en concesiones para no solo construir las obras, sino operarlas en el largo plazo. Es decir, construir las obras y tener los contratos de largo plazo para operarlas y cobrar por su operación. Esto obedecía a la necesidad de que siempre andábamos batallando con liquidez, siempre teníamos flujos futuros solo hasta donde iba a durar el contrato de obra o los contratos de obra que teníamos, pero no teníamos proyecciones más allá, de más largo plazo, de flujos futuros. Y eso fue lo que nos llevó a pensar en buscar concesiones. Concesiones no son o asociaciones público-privadas o simple y sencillamente contratos de construcción y operación de la infraestructura, que duraran más tiempo los encargos. Ya no solo te lo construía, sino que ahora también te lo operaba. Y te lo operaba en un plazo mucho más largo. Eso le daba mucha certeza a los flujos, insisto, y nos robustecía nuestras finanzas. Bien. Pues fue hasta que nos concentramos, o me concentré en dedicarme a la empresa, y pues fue cuando empezamos a conseguir ya obras de veras, obras serias, tanto en su procedimiento constructivo, que requerían know-how. Ya hemos hecho tramos carreteros, infraestructura hidráulica. En infraestructura hidráulica hemos hecho túneles como este de la esquina de abajo. Es el túnel emisor poniente, es una obra muy importante de drenaje del Valle de México. Son 8 metros de diámetro del túnel y 5 kilómetros, que sirve para drenar el Valle de México hacia el estado de Hidalgo. Hicimos espacios educativos, escuelas, edificios de departamentos, obra ferroviaria. Pero todo eso gracias a que finalmente, a partir de 2009, cuando finalmente entendí que había que concentrarse en el know-how y dejar de privilegiar el know-how a costa del know-how. Es como si apenas me empezara ahora sí a sacar buenas calificaciones, lo que nunca pude hacer en la escuela, pues ahora sí ya empezaba a tenerlas digamos, en las obras que nos encargaban y que terminábamos y entregábamos. Y luego, pues, ¿qué siguen? Pues sigue o siguió o está siguiendo un proceso de internacionalización. Primero, lo que se nos abrió primero fue la oportunidad de asociarnos con empresas extranjeras que venían a México. Ahí en la foto del centro de abajo están los de Ayesa, que son con quienes nos asociamos para la empresa de ingeniería. Y hemos estado asociados con empresas de Gremont o Suez de Francia. Es una empresa especialista en temas de agua, tratamiento, desalación, etc. Con IDTech de Israel, otra empresa importante también en la desalación del agua. Con Ayesa, que ya mencioné. Aldesa es esta de abajo de la derecha, que
es con la que hicimos el túnel emisor poniente, una empresa importante española también, con base en Madrid. AIESA, con base en Sevilla. Y ahora recientemente, actualmente con ASBI. ASBI es una empresa ferroviaria importante, europea, de construcción de ferrocarril y mantenimiento de ferrocarril. Estamos asociados con ellos. Por supuesto, nuestros queridos socios de Llorente y Cuenca, que son españoles o de base en España, los queremos. Y luego, esta plataforma que habíamos hecho de administración formal, transparente, auditable, cumplimiento a la palabra. Cometimos muchos errores. Hemos cometido muchos errores, seguramente seguiremos cometiendo más. Pero siempre cumplimos la palabra, siempre llevamos una administración transparente. Todas nuestras asociaciones son en términos iguales con nuestros socios. Si somos 2, vamos 50-50. Si somos 3, vamos tercios. Si somos 4, vamos a cuartos. Y siempre logrando ecuanimidad en las emisiones. No mayoría de votos, sino que todos estemos de acuerdo en tomar las decisiones. Toda esta plataforma pues nos llevó a tomar una oportunidad de salir del país a construir fuera. En este momento tenemos un encargo en Colombia con la empresa de agua de alcantarillado y agua y alcantarillado de Bogotá. Es una empresa, los que están en Monterrey, pues es el equivalente a agua y drenaje de Monterrey o el sistema de aguas de la Ciudad de México, pero en Bogotá. Y nos encargaron la construcción de un acueducto muy importante que cruza la ciudad. Ahí puse la foto de la ciudad de Bogotá, por donde cruza. Estamos construyendo sobre lo urbano, sobre el tráfico de la ciudad, un acueducto muy importante. Ahí nos asociamos con una empresa colombiana, Yamil Sabah, importante en Colombia, con quien ellos también, sabiendo tener este trato de formalidad, de normas, saber cumplir con normas internacionales, pues luego hace más fácil que tu equipo y el de ellos, cualquier sociedad, se integre. El de desarrollo de negocios con el de ellos, el de análisis de precios unitarios con el de ellos, el residente de obra con el residente de ellos. Y así cada especialidad se integran de manera armónica con otra empresa que ha hecho o que se ha trabajado también en la formalidad de la estructura. Estamos muy contentos. La foto de arriba ahí es con la embajadora de México en Colombia y una socia mexicana. Estamos asociados con Yamil Sabah de Colombia y con la mexicana Topos Electromecánicos de Mirna Sánchez e Iván Sánchez. Y bien, pues esto es mi historia. Como les dije, pues no es una historia así del otro mundo, es una historia como cualquier otra. Y quisiera ahora, antes de cerrar, hace poquito escribí un artículo en mi blog de cómo se parece esto de emprender a correr un maratón. Y hay cuatro conceptos ahí que hay que conocer. Primero, la preparación mental. Tenemos que visualizar la carrera, el maratón o la empresa. Tenemos que imaginarnos cómo va a ser, conocer la ruta que vamos a recorrer, lo más que se pueda. Estar preparado mentalmente. ¿Cómo se dice? Meditar en las mañanas, darle tiempo a pensar, no nomás salir y talachar todo el día y llenar la agenda de actividades, no, hay que pensar. El dinero se hace pensando y después trabajando, mucho, pero primero pensando. Hay que pensarle para lograr encontrar los esquemas que nos lleven a la meta. Lo otro es el tema de la incertidumbre. En un maratón, pues la incertidumbre si vas a poder, si no te vas a calambrar, si no te van a dar ganas de ir al baño a media carrera, donde no hay baños. En el negocio igual, no sabes lo que te vas a topar y tienes que estar consciente que la incertidumbre es un sentimiento natural y hay que sobrellevarlo. Luego viene la estrategia y la ejecución. Ya que lo pensaste, ya que superaste la incertidumbre, ya durante la ejecución hay que meterle coco también. No te permite la ejecución, te permite errores. Y todos cometemos muchos errores, pero tampoco tantos. Hay que pensarle para cometer los menos posibles. Hay que tener una estrategia, ejecutarla. Y si no está dando resultado, modificarla.
y tratar de pues, cometer los menos errores posibles. Y finalmente la resiliencia, que no es lo menos importante por estar al último. Cuando nos equivocamos, pues nos damos unos trancazos. Nos caemos, quebramos en el negocio o en la carrera nos acalambramos o nos tropezamos o fallamos, no terminamos el maratón en un intento y pues ni modo, hasta el otro intento. Igual con el emprendimiento, a veces en nuestra primera empresa fallamos y no lo logramos. Y entonces nos caemos. Y eso tiende a agüitarte, a deprimirte. Y hay que poder sobrellevar eso, saber que vas a pasar por eso, tenerlo bien claro que vas a tener momentos de derrota. No es como las películas de Hollywood, donde es final feliz a fuerza. Aquí puede haber final que no sea feliz. Y a eso hay que reponernos y sobrellevarlo y volvernos a parar y seguir luchando. Bien, pues con esto acabo mi presentación, pero antes, una repasadita nomás a los 5 conceptos, así nada más visualmente, que quería yo dejarles. Digo, lo que quiero que les quede, no la historia mía personal, que eso es lo de menos, sino estos consejos. Y bien, pues ya la dejamos para preguntas y respuestas, si gustan. Humberto, está padrísimo lo que nos acabas de contar. Y justo hoy estaba teniendo una plática, porque yo tengo ese problema de estar en muchas actividades y enfocarse, el enfocarse. Y he visto ese patrón en otras áreas en donde hemos estado platicando con gente de mucha experiencia y hemos visto ese patrón de enfocarse y dar resultados, enfocarse y dar resultados. ¿Cómo te diste cuenta de que necesitabas hacer eso? Pues a base de que no salen las cosas y estás muy disperso. Y en la escuela, a mí me lo decía mi papá, a ver, concéntrate. O sea, que mi papá siempre sacó mención honorífica y era estudiante de excelencia y yo no pude hacer eso. Y me insistía y eso, a eso no le haces caso, paradójicamente. Al consejo cuando viene así de tu papá o de tu mamá, en esa edad no haces mucho caso, pero luego cuando empiezas a ver que no salen las cosas o que salen a medias, pues vas cayendo en la cuenta, ¿no? Es por eso quiero hacer ese consejo. Por eso hago énfasis, pues. Oigan, vamos a abrir el micrófono, los que si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, adelante, abran su micrófono y participen. Tenemos espacio para más preguntas. Por ahí está el botoncito de levantar la mano para no... Sí, pueden abrir el micrófono. Aquí se me hace que Alejandro Fernández, no sé si tienes un... Sí, cómo no. Uh-huh. Humberto, preguntarte, a mí me parece que me encantó tu plática. Gracias. Sobre todo por el sentido ético que siempre estuvo en todos los aspectos. Y al mismo tiempo la formalidad y la flexibilidad para, junto con la formalidad, tener la flexibilidad para meterte en otros ámbitos de lúdicos o profesionales. Todo eso muy bien, con las 5 cosas ahí. Pero yo veo que hay un tema muy importante en el emprendedor, que tú lo tuviste, es ver la oportunidad. Los distintos momentos de tu vida profesional y fuiste viendo oportunidades de crear seguramente valor económico. Y eso te movió a lanzarte a eso. Me parece que una cosa importante del emprendedor es ver la oportunidad de crear valor económico. Y luego otra cosa importante, que tú también lo has manifestado allí, tu capacidad de riesgo. El que no tiene capacidad de riesgo no podrá ser emprendedor, ¿no? Será empleado, perfecto, y hará mucho bien. Pero el emprendedor tiene una enorme capacidad de riesgo. Y otra cosa que vi en lo que has hecho es la capacidad de compromiso con los recursos.
¿no? Con el recurso de un socio, con el recurso de un dinero, con el recurso de un socio, con el recurso, esa capacidad de compromiso con los recursos, de sacarlos de donde no los hay, me parece que son aspectos bien importantes del emprendedor, que yo veo, aunque no los he manifestado de esa manera, en esa trayectoria y ese camino de pasar del emprendedor al empresario. Bueno, nada más. Gracias, Alejandro, por tus Ex- comentarios. Nomás agregaría ahí el timing. Decías, encontrar el momento para agregar valor o la oportunidad para agregar valor. No comenté el tema del timing. Hay momentos para emprender. Cuando yo emprendí, pues estaba soltero, vivía en casa de mis papás, afortunadamente, satisfactores básicos cubiertos. Y ya para cuando me casé y que me tuve que salir de mi casa, pues el negocio ya tenía 4 años. Ya podía, digamos, pellizcarle el negocio para vivir y pagar una renta y pagar despensa y pagar... Cuando postergas esto de emprender a un mejor momento, El perdón, riesgo aumenta. el riesgo aumenta, pero además si lo postergas, cada vez va a ser más difícil echarte el Así agua. es. Así es. Porque al rato estás casado, Sí, claro. tienes otras exigencias, no se diga cuando empiezas a tener hijos. Entonces, el emprender es a cierta edad, como casarte, tener hijos es a cierta edad. Digo, no que sea malo emprender después, hay mil casos y son excepcionales y son exitosos y todo, pero lo ideal para emprender masivamente, digamos, es emprender a cierta edad, cuando tienes ese potencial, esa oportunidad. Así es. Y justo eso que acaba de comentar Alejandro, de hecho en una de las clases que vemos con los estudiantes les platicamos acerca de la suerte y de tomar acción cuando hay una oportunidad. Era justo lo que mencionaba Alejandro y de la capacidad del emprendedor de buscar recursos y de aprovecharlos. Justamente esos puntos eran los que mencionábamos algunas veces con los estudiantes. Y aquí tenemos unas preguntas en el chat. Mombi, no sé si estás por aquí, si quieres abrir el micrófono para hacer la pregunta. Déjame ver si está por aquí, si no yo Sí, la... aquí estoy, aquí estoy. Adelante, adelante. Entonces... Bueno, mi pregunta es, independientemente al tema de la crisis que nos comentabas, del error de diciembre que fue en 1994 y que pues realmente iban iniciando con Rexa, me gustaría preguntarte, Humberto, ¿cuál fue tu mayor reto al iniciar? O sea, lo más difícil a lo que te enfrentaste al inicio, ¿qué es lo que nos podríamos enfrentar también otros emprendedores? Va, a ver, cuando yo empecé, emprendedor, y que hice ese cambio a constructora, y que me relacioné mucho con la Cámara de la Construcción, en la Cámara ese proyecto de los jóvenes empresarios era un proyecto para involucrar a los jóvenes empresarios o a los hijos de los empresarios establecidos para que se involucraran en el trabajo gremial o de política empresarial desde jóvenes y luego llegaran a los cargos directivos en el futuro con más experiencia. Entonces, ahí interactuaba yo mucho con los hijos de los empresarios establecidos. En realidad, en ese grupo éramos muy poquitos emprendedores, por decirlo así, originales, que estábamos arrancando. Y entonces era muy difícil hacer acuerdos con los hijos de los emprendedores, de los empresarios, porque luego volvían y te decían, no, pues siempre dijo mi papá que siempre no. Y pues pues tú ya te habías hecho el acuerdo o la acción que fuera en base a un acuerdo. Entonces, pues hubo que abrirse camino a entenderse con los empresarios, o sea, con los papás de mis amigos, con los papás de los de mi generación. Y al principio, pues, de usted y como, oye tío y oye ingeniero, pero pues te das cuenta al final que ya en el campo abierto es categoría abierta y es de tú a tú. Y eso me costó trabajo entenderlo. Yo creo que también lo pude haber aprendido más rápido de lo que lo aprendí.
Pero ya cuando estás en categoría abierta haciendo negocios, es de tú a tú con el de enfrente. Y eso, pues creo que fue un reto ahí difícil de superar. No sé si Muchas gracias, Humberto. Me gusta mucho tu historia. Nos inspira mucho. Gracias. Santiago, ¿estás por aquí? Si quieres abrir el micrófono para comentar. Bueno, es que aquí tengo una pregunta de Santiago. Dice, en algún momento quiero emprender y tener mi negocio. Sin embargo, considero que lo primero es tener experiencia sobre la industria en la que quiere uno meterse. ¿Crees que es bueno esto, aprender y esperar o lanzarme de una vez? pues lo que decía hace rato, el timing es importante. Siempre la experiencia adquirida, acumulada, va a servir para empezar tu negocio. Pero luego entran otros factores. Tengas esa experiencia, a lo mejor no vas a tener esa aversión, esa entusiasmo por el riesgo, o no lo vas a poder tomar porque ya tienes un hijo que mantener, o porque ya tienes un gasto fijo que sortear cada semana y no te puedes arriesgar. Entonces, pues eso hay que sopesarlo. La experiencia pesa, pero también emprendiendo agarras experiencia y te das golpes y te sirven. Y ahí se agarra experiencia también. Y volvemos al know-how. El know-how, ahí es donde es importante que lo que estudies, pues lo estudies bien. Porque si no traes experiencia y además no pusiste atención en la clase de diseño estructural de concreto, o de acero, o de estática, o de dinámica, o de la clase que fuera, de electricidad y magnetismo, no sé, pues, asumo que somos ingenieros. Pues si no pusiste atención, te va a hacer falta como esa experiencia. Maximiliano, si quieres abrir el micrófono para preguntar. Sí, claro. Humberto, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la mayor crisis a la que te has enfrentado en tu historia como emprendedor? ¿Y cuál fue la solución a este problema? O sea, ¿cómo lo resolviste? Tengo dos casos tristes. No los voy a yo a hacer llorar. Primero fue un negocio del desarrollo de un edificio de departamentos en Ensenada, Baja California, en el corredor Tijuana-Ensenada. No sé si los que conocen por allá, hay unos edificios con vista al mar muy bonitos. Y antes del 2008, aquí voy a hablar de la crisis del 2008, la del subprime, no sé si se acuerdan que los créditos hipotecarios en Estados Unidos se vinieron abajo. En Estados Unidos, esos edificios, ese edificio que queríamos hacer parte de departamentos para venderle a americanos, a ciudadanos americanos, los americanos podían comprar lo que fuera, podían hipotecar su casa y conseguían crédito y otro crédito sobre la misma hipoteca y eso fue lo que los llevó luego a la crisis subprime. El caso es que a nosotros ese proyecto nos agarró, me asocié con un tío mío a hacer negocios con los parientes abusados. Yo puse capital y el desarrollo y él puso un terreno que tenía allá. Cuando se vino esa crisis, ya habíamos invertido el capital y ya habíamos hecho algo de obra y seguía el momento ya de recurrir a la deuda para terminar el edificio. Es decir, el dinero prestado para terminar el edificio y junto con la preventa y la venta salir y vender y salir. Bueno, pues en ese momento se vino la crisis subprime esta del 2008 y decidimos no entrar, no tomar el crédito. No tomar el crédito porque dijimos, bueno, vamos a terminar el edificio, pero luego no vamos a tener a quién vendérselo y los intereses nos van a comer. Experiencia del 94. Entonces no tomamos el crédito. Y eso hizo que pues, un pleito muy grande ahí con mi socio, mi tío, que pues a la fecha nunca nos arreglamos. Él ya murió y nunca nos alcanzamos a contentar. Y el capital pues se perdió. El capital que habíamos puesto, que había yo puesto, ese se perdió. Esa es una. Y luego la otra, por andar de grillo y de entusiasta y sobreentusiasta en esas actividades extra académicas de la sociedad de alumnos, la ACE, y luego la Cámara de la Construcción. Bueno, pues acabé de presidente de la Cámara de la Construcción. Pero muy joven, llegué a ese encargo realmente muy joven, tenía yo 32 años.
cuando mis contrapartes allá, pues eran empresarios ya mucho más desarrollados. Y me vine a echar grilla aquí a la Ciudad de México al tema federal, era presidente Calderón. Y la verdad es que no pude con la grilla, me ganó. Me faltó experiencia para asumir ese encargo. Y tuve que renunciar. Una vez que fui reelecto para un segundo periodo, a mediados del segundo periodo, se me hizo bolas el engrudo y tuve que renunciar. Y esa fue muy, muy, muy dolorosa. Un fracaso muy, muy doloroso. Pero pues tienes que salir. La resiliencia. Y ese es el otro. Vale, muchas gracias. Y aquí tenemos una pregunta, esta la estaba guardando para el final, de R. Yanes, no sé si estás por aquí, Yanes. Sí, sí, aquí estoy. Adelante, hable. Mi pregunta es, bueno, si nos puedes dar algunos consejos para poder emprender en estos tiempos de crisis. Pues igual que 94, similar. Hay que tener algo que alguien quiera comprar, que alguien esté dispuesto a pagar. Ahorita, por ejemplo, negocios como que siempre han sido buenos, como los alimentos, los restaurantes, un puesto de tacos, todo eso siempre ha sido, digamos, bueno. Pues ahorita eso no es bueno porque no hay consumo en la calle. Hay que buscar algo que la gente esté dispuesta a comprar, que te apasione, más que la gente esté dispuesta a comprar, que es una condición, por supuesto, que te superapasione, que te vayas a meter, a desarrollarlo y que sortees las caídas y las derrotas, porque si picoteas o intentas algo y no funciona, y entonces dices, no, esto no funciona, déjame intentar otra cosa, y no funciona, déjame intentar otra cosa, pues no es que no funcione, lo que pasa es que te faltó empujarle más, te faltó meterle más, todo funciona, digo, si tiene lógica, tampoco no vamos a poner a querer vender algo que no se vaya a vender. Con una cierta lógica todo funciona, pero requiere de una energía, como dijo Alejandro, pues que solo la puede aplicar y solo la tiene disponible aquel que quiere ser emprendedor, que lo tiene como, que lo trae metido, que eso es lo que quiere lograr. Si no estás muy seguro o segura, pues vas a hacer eso, vas a picotear. A la primera que te demande más energía, más esfuerzo, más desvelo, que no aguantes una noche de insomnio, pues lo vas a dejar porque no estabas tan apasionado. Pero cuando sí estás apasionado y estás sobre todo seguro que lo puedes lograr, porque te da esa seguridad, tú la sientes cuando sabes que lo puedes lograr, sabes que lo puedes lograr, y entonces empujas, y empujas, y empujas, y empujas, y empujas hasta que tumbas la pared. Ese consejo. Pasión. Una gran Pasión. 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 Una gran pasión. Sí, esa conclusión hemos caído también sí, es muy pesado el emprendimiento y necesitas hacer algo que te apasione, porque cuando te vaya mal, pues la pasión te va a seguir empujando, ¿verdad? Y hasta que encuentres cómo hacerlo para que te vaya bien. Oye, quería quitarte un poquito de tiempo para una última pregunta. Y esto es sobre tecnología. Ahorita, bueno, estamos viendo un montón de nuevas tecnologías que están llegando y nosotros lo vemos mucho en el Innovaction. Pues desde desarrollos, aplicaciones móviles hasta inteligencia artificial y demás cosas, ¿no? Impresión 3D y demás. ¿Cómo está impactando o si tú has visto algún impacto de estas tecnologías en la industria, en tu industria? Y qué puedes, o cómo las están adaptando, cómo están lidiando con estas cosas. Un ejemplo, por ejemplo, lo que acaba de sacar Cemex del Cemex Go, que ahorita lo están impulsando mucho, ¿no? De que por la aplicación pides el cemento y te llega exactamente a la construcción en el momento y ya no es como el Uber del cemento, ¿no? ¿Qué tendencias están viendo ahorita en la industria y de qué forma las están adaptando, por ejemplo, en Rexa? Por ejemplo, eso de Cemex Go, bueno, es un sistema de comercialización para facilitar la comercialización del producto que ellos venden y obviamente basado en tecnologías que ahora están disponibles que antes no. Pero si nos vamos a enfocar a tecnología y a infraestructura, yo los invitaría a voltear a ver el tema del agua y la tecnología para tratar, distribuir, reciclar
desalar, optimizar la distribución en las redes del agua. Es un tema que como decía R. Yáñez, ¿en qué emprendemos? Pues el agua. El agua se va a consumir siempre, y es la mamá de todo lo demás, de la salud, de la industria, etc. Entonces, todas las tecnologías que tengan que ver con optimizar el agua, tratarla, desalarla, hacerla más barata, más asequible, más que pueda llegar a su destino, todo lo que sea evitar fugas en las redes de las ciudades, buscar tecnologías para esa infraestructura primaria, porque es tan primaria que va a estar vigente su demanda perennemente. Eso no les va a fallar. Y la otra es la energía. Ahorita hay mucha turbulencia por la política energética y las posiciones de la derecha y de la izquierda, de que si quemamos nuestro combustorio y nuestro carbón, o que si generamos energía solar, eólica, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de todo ese ruido de la política energética, pues las tecnologías para la producción y la distribución de energía. El agua es el alma, y la energía es la sangre. Eso va a estar demandado, y todo lo que en tecnología totalmente yo recomendaría. para los arquetipos. Ojalá y podamos tener una sesión más adelante. Me gustaría mucho ver si podríamos platicar contigo y con el Centro del Agua de la Escuela de Ingeniería y con unos profesores de bioingeniería. Hay un profesor, Roberto Parra, trae un proyecto muy, muy interesante sobre medir la calidad del agua. De hecho, ahorita lo están usando para medir, detectar COVID en aguas residuales, en el drenaje, para detectar zonas donde están habiendo brotes, y lo hacen en tiempo real. En tiempo real detectan qué contaminantes y un montón de aplicaciones más, desde virus hasta químicos en las aguas residuales. Y en la escuela de ingeniería, una parte está viendo acerca de Smart Grid, de cómo la distribución energética de forma inteligente a través de algoritmos de inteligencia artificial. Y parte de esto lo están implementando también en el Centro del Agua para detección de fugas, para detección de flujos en la ciudad. Entonces, ojalá y si tienes oportunidad podamos tener una sesión con ellos Encantado. más adelante. Y una última pregunta, disculpen, dice J. Cuevas. Cuevas, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Dinos, adelante. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer una última pregunta, y justamente quisiera preguntarte, Humberto, si en tu trayectoria has tenido algún líder, o en su caso líderes que te hayan inspirado en su momento, y en su caso, ¿qué es lo que te inspiró más de ellos? Muchas gracias. Qué buena pregunta, y sí, definitivo. Los que somos de Monterrey, afortunadamente, y a diferencia de los que son de otras partes de la República Mexicana, crecimos en un entorno donde se admira, se respeta y se conocen figuras de liderazgo empresarial. Las tenemos ahí a la mano, las conocemos, son cosa común, cosa que no es lo común en otras ciudades, en otros pueblos de la Ciudad de México, donde la cultura empresarial no existe. Uno se pregunta, pues, ¿cómo es que no emprenden estos? ¿Cómo es que no entienden el concepto empresarial? Pues no lo entienden porque no tenían a quién vérselo. Hay pueblos y estados enteros de México que dependen su economía del gasto público, de lo que Pemex hace ahí en esa ciudad, o de lo que la SCT hace, o sea, no hay emprendimiento porque no hay modelos a quien seguir en Monterrey. Pues, como en la Ciudad de México y Guadalajara y algunas ciudades grandes, por supuesto, pero no es así en todo el país. O como en Estados Unidos, donde la cultura empresarial es algo que se le inculca a toda la población, por eso todo el mundo anda viendo cómo desarrollarse. En México no, y por eso no entendemos a veces las posturas de izquierda, por ejemplo, de este presidente, porque él está trabajando para toda esa población que no tiene esa cultura empresarial y no la entiende, cree que somos los villanos, creen verdaderamente que somos los villanos de la película. ¿Pero por qué? Pues porque no tuvieron esos ejemplos de líderes a quien seguir. En mi caso muy particular, debo reconocer que mi líder así, el que más fue don José Maíz Mier.
de la constructora Maismier, murió hace relativamente poco. No sé si te hayan tenido oportunidad de conocerlo, señor. El señor ya vivió hasta muy grande. Fundó o no fundó, su hijo Pepe Maiz ahora es el presidente de los Sultanes y de la constructora Maismier, una constructora muy, muy respetada, muy sólida de Monterrey. Y si me preguntas quién fue mi ídolo constructor, pues definitivamente tendría que decir que don José Maismier. Pues muchas gracias, Humberto. Esta clase que nos acabas de dar, yo creo que la vamos a usar muchas veces en nuestras clases de emprendimiento. Se va a convertir en uno de los recursos para los estudiantes de emprendimiento y de desarrollo de productos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste hoy. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Humberto. A la orden, ahí están mis datos por si cualquier cosa en directo. Muy bien. Y gracias. Nos vemos. Guillermo, saludos. Gracias. Ahí.